Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a empezar con este estudio bíblico. Para que el Señor nos bendiga en todo lo que vamos a hacer, yo le quiero pedir a mi hermana Rosana si ella nos puede bendecir con la oración de inicio. Amén. Eterno Dios, gracias Señor te damos por estar reunidos acá, Padre Eterno. Te damos gracias también por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha dispuesto su corazón para aprender de ti, Señor, de tus mandamientos, de tus promesas, Señor. Gracias te damos. Te pedimos, bendito Señor, que tú controles nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, para que este mensaje pueda ser atesorado en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y que sea tu voluntad para este día, Señor, para esta reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos y oramos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Rosana. Vamos entonces a tener un pequeño tiempo de oración, ¿no es cierto?, para entregarle nuestra necesidad al Señor. Ya, como siempre les digo, que es bueno, ¿no es cierto?, poder entregarle nuestras preocupaciones, nuestra necesidad al Señor para luego estar, ¿no es cierto?, livianamente, tranquilamente, pudiendo aprender de la palabra del Señor. Así que si hay alguna petición que usted necesita entregar al Señor, este es el momento para expresarlo. ¿Hay algo, mis hermanos? Mi hermana Rosana. Hermanos, saben que yo he tenido algunos problemas de salud. Me he tenido que hacer muchos exámenes y he estado bien complicada entera, el cuerpo entero. Ya me duele todo el cuerpo, no puedo caminar bien. Ya los remedios ya no me hacen muy bien. Me duran muy poco, un par de horas para los dolores. Entonces, me hice hartos exámenes y tengo que ver el médico, un especialista, para que me dé resultado, pero hay uno que no me salió, no estoy segura, pero hay uno que como que me salió medio malo, pero tengo que esperar el médico. Entonces yo les pido la oración a todos mis hermanos para que el Señor tome el control de todo eso, porque no me he sentido bien, pero igual yo clamo al Señor porque el Señor es el único y la única persona que me tiene acá. Entonces, yo confío en Él, yo confío en sus promesas. Ciegamente yo confío, yo sé que es difícil con mi enfermedad y todo, pero a pesar de todo, yo igual confío en el Señor. Entonces, por eso yo les pido oración para que mi salud, es mi salud la que me preocupa, me preocupa. Eso es todo, hermano. Ya, mi hermana, gracias. Vamos a estar orando entonces por su salud. ¿Alguien más, mis hermanos, que tenga alguna petición, alguna necesidad que entregar al Señor? Yo, hermanos, quiero también pedirles la oración por la salud de mi esposa, ¿ya? Y por la mía, ¿ya? Bueno, el Señor sabe cada cosa, así que le pido la oración por nuestra salud también. ¿Alguien más, mis hermanos? Mi hermana Eva. Yo no es petición, sino gratitud a mi Dios. Un milagro, una vez más, que mi Dios hace en mi familia. El martes nos avisaron como más o menos a las 11 de la noche, que mi nieto había tenido un accidente
y se había cortado una mano y en accidente de trabajo, y nosotros estábamos orando, la oración que hacemos con mi esposo antes de acostarnos, cuando llega mi hijo llorando a la pieza y me dice que habían avisado a la esposa que allá había tenido un accidente y se había cortado la mano en una máquina. Entonces para mí fue ahí mismo dejé yo, alcé mi mano al cielo, caí de rodillas y le dije, no, Señor, no puede ser, mi Dios. Yo, sabes que todas las noches yo te entrego mi familia para que tenga la oportunidad de conocerte y ser salvo. Siempre oro por esa dirección, pero clamé al Señor y le dije, no, Señor, no es verdad, no es verdad. Y clamé a mi Señor y le pedí que no fuera nada de eso. Y lamentablemente, claro, la esposa donde le avisaron, ella se puso muy nerviosa, pero sí fue un accidente grave, hermano, porque por salvar a un amigo que se lo iba tragando una máquina donde estaban trabajando, él lo pescó, sí, y a él también le pescó la mano, le partió 2 dedos así, que posiblemente le dijeron que perdía esos 2 dedos, así que estaba operado, y 2 de la mano derecha y 1 de la izquierda, por salvar a mi compañero que se lo estaba llevando una máquina. Si no lo hubiese sido por él, no habría muerto el joven. Entonces él también arriesgó y fue, pero gracias al Señor que no era así, sí, se fracturó, le cosieron aquí el dedo, se le partió, le cosieron ahí 2 dedos que tiene bien malos, se lo cosieron y ahí está. Hoy día en la mañana lo vinieron de dejar, está en Rancagua trabajando, y de allá mismo lo vinieron a dejar. Y gracias al Señor que yo clamé a mi Señor y le dije, no, Señor, no puede ser, es padre de familia, tienes un niño chico, yo sé que no es verdad, Señor, yo sé que no es verdad. Me dio valentía mi Señor para decirle, y se lo reclamé al Señor, y gracias al Señor no perdió su dedo, no perdió su dedo, sino que va a tener que tener más o menos 1 mes de licencia, yo creo, pero gracias a mi Dios porque tuvo misericordia, porque es hijo de sus hijos, y clamamos por él, y yo sé que una vez más mi Dios ha hecho todos estos milagros en mi familia, en la mía, mi familia, varios de mis familiares, para el sur también el Señor ha hecho grandes milagros. Entonces yo doy gracias a mi Dios por misericordia que Él tiene de sus hijos, pero yo sentí en ese momento cuando vi llorar a mi hijo, a su padre, que llegó a la pieza, yo dije, no, Señor, dije, no, esto no es así. Me di una valentía para decir, no, Señor, esto no es así. En el nombre de Jesús, yo te ruego que salve mi niño en la mano o los dedos, lo que sea, Señor, pero en tus manos está. Y gracias al Señor que después, como a la 1, a las 2 de la mañana, salió de pabellón y le dijeron que le habían salvado sus 2 dedos que estaban más malos, pero gracias al Señor porque lo salvó de su mano. Yo sé que esa es solamente misericordia de mi Dios, por eso le doy gracias a mi Dios, porque aún siendo infiel, Él tiene misericordia y escucha las oraciones de sus hijos. Amén, mi hermana Eva. ¿No es cierto? Gracias al Señor porque Él hace cosas grandes, ¿no es cierto? Y cuida a sus hijos y a los que también amamos. ¿Alguien más, alguna última persona que tenga alguna necesidad que entregarle al Señor? Si no es así, entonces yo le quiero pedir a mi hermano Hernán Sánchez si él puede orar por estas peticiones y por la gratitud de mi hermana también. Mi hermano Hernán, no le escuchamos, tiene el micrófono apagado. Ahí me parece que se está conectando también en otro dispositivo para el tema del audio. Ahora sí. Ahí sí, mi hermano.
Sí, tuve que conectarme al celular que el computador no me dejaba. Vamos a orar entonces. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos delante de tu divina presencia. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, una vez más, ver cuán grandes son tus maravillas, cuán grande, Señor, es tu poder. Gracias porque usted ha sido con nosotros. Gracias, Señor, por la gratitud de nuestra hermana Eva. Sea usted, Señor, eh, tocando los corazones a esa joven para que pueda comprender que tú les has ayudado, Señor, Padre Celestial. Gracias te damos porque siempre estás con nosotros, siempre nos escuchas. Padre Celestial, aunque nosotros seamos muchas veces infieles, pero tú permaneces fiel porque tú eres Dios grande en misericordia, grande en poder. Gracias te damos, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, porque una vez más pudimos, Señor, comprobar de que tu poder está vigente. Padre Celestial, que todas las cosas pueden pasar, pero tu poder no pasa. Bendice a nuestra hermana Rosana, que pidió la oración, Señor, por su enfermedad. Entonces, dándole fuerza en sus piernas, Señor, dándole fuerzas, Señor, en su cuerpo, restaurando su salud para gloria y honra de tu santo nombre. Ella tiene fe, Señor, sabe que tú la vas a levantar. Tiene fe, sabe que tú la vas a sanar, porque ha creído en ti, Padre Celestial. Gracias por todo, porque hasta aquí usted ha sido con nosotros. Gracias te damos, Señor, por este estudio y así, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo muy llamado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Hernán. Vamos entonces a comenzar. Que el Señor bendiga a los hermanos que han ido llegando. Les saludo en el amor del Señor. Vamos, ¿no es cierto? Hoy ya estamos grabando. Vamos a comenzar con este estudio. Y antes de comenzar con el estudio en sí y compartir la pantalla, yo quiero que ustedes mismos me hagan acordar de qué se trató la clase pasada, ¿ya? A ver si es que hemos aprendido alguna cosa y estamos recordando, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo. ¿Alguien me puede recordar? Matrimonio, pastor, varias cosas del matrimonio. Ah, ya, muy bien, mi hermano, ¿no es cierto? Algo se acordaron. Ahí hemos estado hablando acerca del matrimonio. ¿Qué más me podían decir? Básicamente, pastor, del divorcio y derivamos en el matrimonio. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, gracias, mi hermano Juan Carlos. ¿Algo más que alguien quiera agregar? Ya, mis hermanos. ¿Alguien quiere decir algo más? Mis hermanos, entonces, ¿no es cierto? Para mi hermana Delfina. Sí, mi pastor. Bueno, aquí en este estudio que hicimos del 19, del 1 al 12, como decían nuestros hermanos, estuvimos hablando del divorcio. Y como decían nuestros hermanos también en el estudio pasado, hay muchas cosas referentes al divorcio, pero acá se estaba hablando del divorcio en sí, cómo Jesús, él protege de alguna manera a la mujer para que la mujer no sea, porque como ya sabemos y hemos estudiado en estos últimos estudios de aquí de Mateo, que la mujer y los niños eran personas que no tenían ni voz ni voto. Entonces, cuando se divorciaban o le daban carta de divorcio, como dice Moisés, era ahí para que la mujer tuviera una protección. Y también se habló sobre los eunucos. Los eunucos se hicieron, algunos se hacían eunucos, perdón, porque tenían que cuidar a las doncellas. Entonces, para que ellos no entraran en otro camino, por decir algo, ellos los castraban. Y también había el eunuco, como decía, que era el eunuco que se hace para servir al Señor.
Entonces él se limita a esa parte de su vida, ¿ya? Y así, yo recuerdo así ese estudio de mi pastor. Gracias, mi hermana Delfina. Sí, muy bien, mis hermanos, ¿no es cierto? Estuvimos hablando específicamente de Mateo 19, la primera parte, ¿no es cierto? Un texto donde principalmente hablaba acerca del divorcio, ¿ya? Es un texto paralelo, ¿no es cierto?, a Mateo, me parece que Mateo 5, donde también se le hace una pregunta acerca del divorcio y dicen cosas muy parecidas, ¿ya? Y donde de alguna forma se aclara muy bien que la pregunta era acerca desde los fariseos que querían probar a Jesús, era acerca, ¿no es cierto?, de qué es lo que era lícito en cuanto al divorcio, ¿no es cierto?, esta carta de divorcio, si era por cualquier cosa, ¿no es cierto?, porque habían dos corrientes, una corriente más conservadora que hablaba solo que era algo grave como ¿no es cierto?, la fornicación, ¿no es cierto?, el engaño, de alguna forma podríamos llamarlo de una forma más entendible en estos tiempos, y la parte más liberal decía que la carta de divorcio podía darse por cualquier cosa. Entonces, como bien decía mi hermana Delfina, de alguna forma el divorcio era primeramente por la dureza del hombre, ¿ya? Cuando hablamos del hombre, hablamos del ser humano, del hombre y de la mujer, ¿ya? Entonces, porque el plan de Dios es que no hubiese divorcio, ni siquiera si hubiésemos nosotros, o el ser humano desde el principio, haber seguido la voluntad de Dios, ni siquiera conoceríamos la palabra divorcio, ¿ya? Entonces, dentro de esto, el divorcio era a raíz de esta dureza, pero, ¿no es cierto?, de alguna forma era restringido desde Moisés incluso y hasta Jesús por el hecho de la fornicación, ¿ya? Entonces era a causa de esto que era restringido para el cuidado de la mujer, ¿ya? Además, hablando acerca de esto, como dijo nuestro hermano Juan Carlos, que era lo principal del divorcio, se derivaba a hablar un poco del matrimonio, pero, ¿no es cierto?, después veíamos que todo el texto no está, se habla del divorcio, pero el contexto en el que estamos viendo principalmente las expectativas de los demás acerca de Jesús como Mesías. Entonces, esta enseñanza, ya sea del divorcio, eh, daba, ¿no es cierto?, acerca de las expectativas de este reino, de este Mesías que iba a ser rey, ¿ya? Donde las expectativas o la respuesta que Jesús daba frente a estas expectativas no eran las que ellos esperaban, sino que eran, por ejemplo, la de la protección, en este caso, de la mujer. Y es por eso que los discípulos después decían, entonces no conviene que el hombre se case si esta es la relación que debe tener con la mujer, ¿no es cierto? Y es aquí donde nos dábamos cuenta que el contexto y la cultura tenía este trasfondo de esta carta de divorcio que podía ser por cualquier cosa y no debía ser así, ¿ya? Entonces después se pasaba al tema del eunuco para dar a entender, ¿no es cierto?, que era mejor, como nuestro hermano Hernán nos apoyó, ¿no es cierto?, con este texto, que Pablo decía que es mejor no casarse si uno quiere servir al Señor, y acá de alguna forma hablaba, ¿no es cierto?, de que habían eunucos que eran hechos eunucos ¿no es cierto?, los esclavos de alguna forma eran hechos eunucos para cuidar a las mujeres en otros ámbitos, por ejemplo en Egipto y en otros lados, y habían, ¿no es cierto?, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, algunas personas que eran hechas eunucas o eunucos espiritualmente hablando, de alguna forma. Quería decir que eran personas que de alguna forma no tenían necesidad de acercarse a un hombre o a una mujer, sino que eran capaces de dedicarse completamente a su ministerio, a su llamado, al trabajo del Señor, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, en base a lo que estábamos viendo y quiero que ustedes lo tengan bien presente, las expectativas que las personas tenían acerca de Jesús como Mesías. Y hoy día vamos a seguir con la segunda parte de lo que era Mateo 19, de los versos del 13 hasta el 30. Ya les voy a compartir la pantalla.
Ya, mis hermanos, entonces vamos a seguir con este estudio, con la segunda parte de Mateo 19, del 13 hasta el 20. Y hoy día vamos a hablar acerca de dos textos, ¿ya? Puse así como título, Jesús, los niños y el joven rico, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta, Mateo, nuevamente, al igual que en el pasaje anterior, estaba repitiendo un tema que era el matrimonio, acá repite nuevamente una situación que es el de los niños, ¿ya? Y como les decía yo principalmente, es muy probable que, pienso yo, que Mateo está repitiendo de alguna forma la enseñanza, está mostrando nuevamente la situación, apoyándose del hecho de que aquellos que son judíos tienen que el testimonio, cuando es de dos personas, es válido de acuerdo a la ley. Entonces, si acá el testimonio es doble, entonces está refiriéndose que este testimonio es realmente válido, o esta enseñanza, esta doctrina es válida. Es de alguna forma lo que yo saco a concluir de acuerdo a este texto, ¿ya? Y si nosotros nos vamos primeramente al primer texto de los niños, que se encuentra en Mateo 19 del 13 al 15, nos vamos a dar cuenta que es algo que ya hemos leído muchas veces, que ya hemos visto muchas veces, ya sea en los estudios o en las predicaciones, y acá Mateo lo repite nuevamente, y quiero ver si es que alguno de ustedes, mis hermanos o hermanas, me puede apoyar con la lectura de Mateo 19 del 13 hasta el 15. Jesús bendice a los niños. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Gracias, mi hermana Elsa. Bendita sea la palabra del Señor, ¿no es cierto? Nos damos cuenta nosotros que este es un texto que ya habíamos estudiado, Mateo lo repite nuevamente, entonces no vamos a demorarnos tanto acá. Entonces, ¿no es cierto? El 13 dice, entonces Jesús, pues, le fueron presentados unos niños para que le pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, ¿ya? Lo que yo ya les he contado es que dentro de la tradición judía o de la tradición de Israel en ese tiempo, era que cuando estaba un rabino, un maestro en las calles y había niños cerca, los padres o principalmente las madres iban con sus hijos y se acercaban a estos rabinos para que éste bendijera bien a los niños, ¿ya? Es lo primero que nosotros debemos entender. Entonces, la situación que estaba sucediendo acá no era rara, ¿ya? Era algo que sucedía. Incluso, mis hermanos, es posible que, que a Jesús realmente le haya pasado por segunda vez esta situación, aunque muy probable que sea un texto nuevamente repetido por Mateo, ¿ya? Lo que pasa acá, mis hermanos, y lo extraño es que los discípulos fueran los que reprendían, ¿no es cierto?, a estos que acercaban a los niños, ¿ya? Y que estaban presentando a los niños a Jesús, porque lo normal era que los rabinos sí bendijesen a los niños, pero esto, ¿no es cierto?, mostraba también en parte de la cultura, la otra parte de la cultura. Una era que los rabinos sí bendecían a los niños, pero la otra parte de la cultura era que, como bien dijo nuestra hermana Delfina, y como hemos estudiado, los niños no eran tan importantes, ya no eran contados al igual que las mujeres. Y como no eran contados y como no eran tan importantes en comparación con los adultos, no significa que los niños no tuviesen una importancia. Los niños eran educados, de alguna forma llegaba una edad donde ellos después empezaban a estudiar realmente la Torá, que era desde los 12, 13 años en adelante. Entonces sí había una preocupación por los niños, ¿no es cierto? El Shema, que es la oración, una oración muy importante para el pueblo judío, habla de los niños, ¿no es cierto? Donde dice, ¿no es cierto?, que instruye al niño, ¿no es cierto?,
y dentro de esto, los niños son importantes, pero en comparación a los adultos no era así, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, cuando son los discípulos, ¿no es cierto?, reprenden a estos que están presentando a los niños ante Jesús, Jesús responde a esta situación, ¿no es cierto? Y les dice a los discípulos, no les dice a los niños, ni les dice a los demás, sino que le dice a los discípulos. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya cuando se refiere aquí, con respecto a los tales, de los tales es el reino de los cielos, no se está refiriendo necesariamente a que de los niños es el reino de los cielos, sino de aquellos que son como niños, ¿ya? Pero no a poco está excluyendo a los niños, sino que también lo está poniendo dentro de esto, ¿ya? Como aquellos que también, ¿no es cierto?, son un signo del reino de Dios, ¿ya? Y está enalteciendo acá a los niños, porque dice que aquellos que son como niños, de ellos es el reino de los cielos, ¿ya? Entonces eso quiere decir que un niño, por ser niño, sí podía acceder al reino de los cielos, ¿ya? Al igual que un adulto, por ciertas características. Y yo les he hablado de estas características de ser como un niño, ¿ya? ¿Quiénes son como ellos? ¿Quiénes son como los tales niños? ¿Ya? Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla y quiero que ustedes mismos me hagan acordar a mí, porque yo ya lo he explicado, ¿quiénes serían los que son como niños? ¿A qué se refiere ser como niños? ¿Alguien lo recuerda? Como yo no estoy al estudio, pensaba en persona que obedece a la palabra del Señor. Ya. ¿Por qué, mi hermano Yese? ¿Por qué ser como un niño significaría obedecer la palabra del Señor? Sí, persona que obedece a la palabra del Señor. Pero yo no estaba en el estudio antes. Ya, mi hermano Yese, ya le entiendo. ¿Alguien más quiere responder algo diferente o lo mismo? ¿O está de acuerdo? Pastor, Mi hermana eh, Rosana. por lo que yo recuerdo, que porque los niños dependen de sus padres. Entonces nosotros dependemos de nuestro padre. Eso es lo que me acuerdo. Sí, mi hermana, por ahí va más la cosa, ¿no es cierto? Recordemos, mis hermanos, que cuando hablamos de aquellos que son como niños, de los tales es el reino de los cielos, se refiere principalmente, y como bien dice mi hermana, de la dependencia, pero no la dependencia, no solo la dependencia, sino el reconocer la necesidad que tenemos de Dios, ¿ya? Porque muchos podrían decir, por ejemplo, podrían decir que es porque un niño es ingenuo o porque un niño podría ser, ¿no es cierto?, que no tiene maldad, pero no va por ahí la cosa, porque los niños sí pueden pecar, los niños sí mienten, los niños sí desobedecen, entonces no va por ahí la situación, sino que es por el hecho, ¿no es cierto?, de que son necesitados de un padre, necesitados de ayuda, necesitados, y saben que saben que tienen esta condición. Mi hermano Hernán había levantado la mano. Sí, el texto más, según lo que yo puedo entender y estudiar otras veces este texto, quiere decir esto de los tales, el reino, si no fuera, a ver, voy a repetirlo. Dice así, dejaros ni venir a mí, no se impidáis, porque de los tales el reino de los cielos. Se refiere otra vez referente a los niños. Estos tales al reino de los cielos, Jesús quiso decir que si no fuesen como niños, o sea, sus discípulos, porque le estaba enseñando a sus discípulos. Entonces, que un niño no peca deliberadamente, premeditadamente. Entonces, el humano, la persona adulta, el Hijo de Dios, tiene que ser con la mente como un niño
que muchas veces no peca deliberadamente, sabiendo que es un pecado, lo hace, sabiendo que el mal lo hace. El niño no lo hace porque no entiende, no sabe. ¿Ya? Eso quiere decir de los tales. Y de los otros niños, quiere decir cuando dejar a los niños venir a mí, y no os impidáis el otro texto que estudiamos pasado, lo que yo he podido entender de que el niño, porque Jeremías dice que el niño no es que, como dijo usted, que es inocente y no está bajo de la, a ver, de la, lo tenía anotado acá, no está libre de la corrupción moral, de la culpabilidad de Adán, ¿ya? Porque debido al pecado de Adán no está bajo eso, ¿ya? Porque es un niño, o sea, no lo exenta, ¿cierto? Los niños sí, a través de eso Jeremías dice que ellos igual son culpables, pero dice de los tales, significa de que un niño no peca deliberadamente, ni premeditadamente, ¿cierto? Cuando urde alguna cosa y lo hace. Por eso el humano, el hombre, la persona, el adulto hace eso. Por eso dice, de los tales, si no son como un niño, no puede entrar en los cielos. ¿Ya? Y de lo otro que del texto anterior, yo podía tomar una base, pastor, de que cuando fue Nicodemo a ver a Jesús, que era un maestro de la ley, un rabino, y Jesús le dijo, ¿qué haré para entrar, para obtener el reino de los cielos? Dijo Nicodemo, ¿sí? Algo así. Y él le dijo que es necesario que tú nazcas de nuevo. Entonces Nicodemo no entendió lo que Jesús quiso decirle. Por eso le dijo, ¿cómo, Señor, puede ser que yo, un hombre viejo, entre al vientre de mi madre y nazca? Porque estas cosas para la persona, el humano natural, es imposible. Pero nacer del agua y del espíritu, ¿qué significa? Un arrepentimiento genuino, volver atrás de los comienzos, ¿ya? Eso es volver, nacer de nuevo, un arrepentimiento referente a ese entonces. Ahora, vuelvo a retirar, dice, dejar a los niños porque de los tales uno tiene que ser como un niño, ¿ya? No pecar deliberadamente ni premeditadamente, hacerle el mal a otra persona muchas veces, cuando uno piensa, no, este me la va a pagar. Un niño no piensa así. A ver, ojo por ojo, diente por diente, si me la hace, me la paga, premeditadamente. El niño no, es inocente. Un niño hasta puede caer en un barranco sin darse cuenta porque él camina para adelante. ¿Comprende? Eso es lo que puedo entender yo de este versículo, pastor. Gracias, mi hermano Hernán. O sea, en breves palabras, para no estar interpretando. Gracias, mi hermano Hernán. Hermanos, entonces cuando vamos a seguir compartiendo la pantalla, cuando nosotros vemos este texto, entonces, ¿no es cierto? Después Jesús de alguna forma reivindica a los niños y podemos darnos cuenta que le agrega un valor, ¿ya? Dentro de este valor, mis hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que Jesús no simplemente se queda con esta frase, sino que además sí los bendice, ¿no es cierto? Dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces Jesús no simplemente se quedó en la palabra, sino que además él realmente bendijo a los niños, ¿ya? Y él no solo agregó importancia como una enseñanza a los discípulos, sino que él también, ¿no es cierto?, realmente se acercó y permitió que los niños se acercaran y él les bendijo, ¿ya? Dentro de esto, mis hermanos, nosotros después vamos a ver la relación que tiene esto con el segundo texto, ¿ya? Vamos a pasar rápidamente entonces a la segunda historia, que vendría a ser Mateo 19 del 3, perdón, Mateo 19 del 16 en adelante, del 16 hasta el 30 en realidad, ¿ya? Y vamos a leerlo por parte, para darnos cuenta de algunas cosas. Ya este texto es un texto que espero, ¿no es cierto? Y es probable que nosotros conozcamos, que es acerca del joven rico. Yo le voy a leer la primera parte y luego le voy a pedir a algunos hermanos que lean las otras partes. Dice del 16 hasta el 20, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado en mi juventud. ¿Qué más me falta? Vamos a quedarnos primeramente con esta parte porque claramente después el texto sigue, ¿ya? Y yo tengo acá seleccionado algunas cosas en negrita, ¿no es cierto? Para especificar algunas situaciones que podemos ver acá, para poder explicarlas. Dice, entonces vino entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Cuando nos referimos, mis hermanos, a la vida eterna, nosotros como cristianos podemos tenerlo muy claro, ¿ya? Pero lo podemos tener en este texto muy claro. Pero el texto, ya sea los evangelios, ya sea el resto de la Biblia, habla de esta vida eterna también con otros sinónimos. Por ejemplo, habla acerca del siglo venidero, del tiempo venidero, puede hablar de la salvación, puede hablar de la vida como tal, ¿no es cierto? La vida sola, y podemos ver otros textos, pero todos estos tienen de alguna forma el mismo significado, que es la vida eterna. Entonces, primeramente, esta persona está preguntando por esta vida eterna porque tiene claramente nociones judías acerca de una vida después de esta vida, ¿ya? Nosotros ahora entendemos que con el mensaje de Jesús, ¿no es cierto? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto tiene que ver con que la vida eterna no necesariamente comienza cuando nosotros morimos o cuando el Señor venga, sino que desde ya el Señor está permitiendo en nosotros una nueva vida. Y nosotros debiésemos saber esto, pero para el discípulo, ¿no es cierto? En el contexto en el que está, él todavía tiene que ganarse de alguna forma esta vida nueva, ¿no es cierto?, esta vida eterna, y vamos a entendernos a qué él se refiere con esta vida eterna, ¿ya? Mateo 19, 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Ven? Acá Jesús primeramente no dice vida eterna, sino dice vida, pero está refiriéndose al mismo concepto de la vida eterna. Ahora Jesús le hace esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Porque de alguna forma esta persona estaba queriendo congraciarse con este maestro que era Jesús. Y cuando le dice maestro bueno, no era simplemente por honrarlo de una forma sincera, no era simplemente por especificar, ¿no es cierto?, que él había visto bondad o algo bueno en Jesús, sino que estaba de alguna forma congraciándose para ver una respuesta positiva, ¿ya? Es lo primero que debemos darnos cuenta. Entonces, Jesús acá dice una verdad, ¿ya? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No hay ninguno bueno sino Dios. Acá no quise colocar tantos textos para mostrar, porque para no alargar tanto el tema, pero lo cierto, la misma Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay ninguno bueno. No hay nadie que realmente sea bueno porque todos de alguna forma hemos pecado. Y este texto no quiere decir que Jesús no sea bueno, sino que él de alguna forma está confrontando a esta persona que se está queriendo congraciar, diciéndole, ¿cómo le dice bueno a él si solo Dios es bueno? ¿Ya? Sabemos nosotros que Jesús es Dios y que Jesús es bueno porque nunca pecó, ¿ya? Y además Jesús, siendo Dios, es bueno. Pero este joven no lo sabía. Y Jesús, ¿no es cierto?, lo confronta en este sentido. Ahora, ¿no es cierto?, dice que la forma de ganar la vida, la forma de ganar esta vida eterna para los judíos, ¿no es cierto?, y dentro de la concepción judía era hacer a raíz de los mandamientos, ¿ya? La ley.
ya sea ¿no es cierto?, las tablas de la ley, de los mandamientos, y todas las leyes, ¿no es cierto?, que nos muestra Deuteronomios, si nosotros nos ponemos a leer Deuteronomios, ¿ya? Una ley bien extensa, una cosa que era bien extensa, que ellos tenían que seguir, ¿no es cierto?, ya sea con los alimentos, ya sea, ¿no es cierto?, las leyes acerca de las transgresiones y las faltas que podían cometerse, los pecados, ¿no es cierto?, acerca de los sacrificios, acerca, ¿no es cierto?, de las fiestas, de las temporadas, de las cosechas, ¿no es cierto?, los tiempos, ¿no es cierto?, donde había que devolverse, o perdonarse las deudas y tantas cosas que nos podemos dar cuenta nosotros acerca de las leyes judías, si nosotros nos pudiésemos estudiar de ellas. Yo sé que con nuestro hermano Hernán Sánchez han estudiado harto acerca de las leyes judías cuando estábamos en la escuela dominical, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que ustedes pueden recordarse un poco de esto, ¿ya? Pero Jesús, la respuesta de Jesús, ¿no es cierto?, es: para ganar esta vida, guarda los mandamientos. Y el verso 18 dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, esta persona, ¿no es cierto?, le pregunta a Jesús, ¿cuáles mandamientos? Y acá Jesús solo nombra algunos. Ya los vamos a ver primeramente. El verso 18 dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Estos eran de alguna forma parte de los mandamientos que estaban en las tablas de la ley, ¿ya? Cuando Moisés, ¿no es cierto?, Dios le manda estas tablas, ¿no es cierto?, y les manda estos mandamientos. Estos son parte de estos mandamientos y no son todos ni los únicos mandamientos que este personaje, que a todo esto, ¿no es cierto?, los otros evangelios lo llaman el joven rico, y el título, ¿no es cierto?, de Mateo le dice el joven rico, ¿ya? Dentro de este texto, ¿no es cierto?, nosotros debemos entender que cuando Jesús nombra esto, está haciendo una representación de todos los mandamientos del Antiguo Testamento que los judíos debían seguir, ¿ya? No matarás, no adulterarás, no hurtarás y no darás falso testimonio. No es tan complicado, ¿no es cierto? La única palabra que podía ser extraña para algunos que no están entendidos en la Biblia sería adulterarás, que tiene que ver con el hecho de que una persona casada, ¿no es cierto?, tenga relaciones con otra persona, relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio, ¿ya? Esa es la palabra. Hurtarás es robar, matar, ¿no es cierto? Entendemos lo que es esta palabra, y decir falso testimonio es hablar mentira con respecto a otra persona, ¿ya? El verso 19, entonces, después nos sigue diciendo ciertos mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros mandamientos del Antiguo son del Antiguo Testamento. Los del verso 19 son mandamientos que Jesús ya había dicho, ¿ya? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Que también de alguna forma son mandamientos dentro del contexto judío, pero Jesús los ha resaltado en sus enseñanzas. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está, ¿no es cierto?, dentro de la respuesta de Jesús ante algunos fariseos que le preguntan acerca de la ley, ¿no es cierto? Y dice que la ley y los profetas se resumen en ama, ¿no es cierto?, a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en estos dos versos, del 18 y 19, Jesús engloba, ¿no es cierto?, o simboliza todos los mandamientos, ¿ya? Ahora este joven, ¿no es cierto?, en el 20 responde que él lo ha hecho todo. Dice, todo esto lo he guardado para mí, lo he guardado desde mi juventud. Cuando dice lo he guardado desde mi juventud, él era joven. Entonces, lo que quiere decir el texto es que lo ha guardado desde que se inició él, desde los 12, 13 años, dentro de lo que es el empezar a guardar los mandamientos, ¿ya? Desde ese momento ellos siguen estudiando, se perfeccionan, pero desde ahí ellos empiezan a guardar estos mandamientos, a seguir estos mandamientos de la Torá y de los profetas, ¿ya? Entonces, este joven, y un dato que dentro de la cultura en ese tiempo de Israel, alguien joven era hasta los 40 años,
¿ya? Entonces esta persona podía tener este rango desde 13, un poco más, hasta los 40 años, y podía él recordarse o verse como alguien joven por ese rango de edad, que es lo que nosotros debemos también tener en cuenta. Entonces acá la pregunta es importante. ¿Qué más me falta? Y cuando nosotros empezamos a ver esta pregunta, nosotros debemos entender lo siguiente, hermanos. Este joven no estaba haciendo preguntas capciosas ni preguntas para pillar a Jesús como lo hacían los fariseos. Si bien él trató de congraciarse con decirle maestro bueno, la intención de este joven rico era verdadera, era real, era honesta. Él realmente había seguido los mandamientos desde la concepción que él tenía de que él quiera seguir los mandamientos, ya porque después nos vamos a dar cuenta de algunas otras cosas. Y él, ¿no es cierto?, realmente quería, ¿no es cierto?, ganar esta vida eterna, y realmente él quería ver si algo más se tenía que hacer, ¿no es cierto?, para poder obtener esta vida eterna. Por eso él dice, ¿y qué más me falta? ¿Qué más me falta? Esta pregunta es interesante, porque este joven rico perfectamente podría haber dicho, entonces estoy súper bien, pero quizás él tenía la necesidad de ver si algo más había. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que después del verso 21 hasta el 25, Jesús le responde y acá sucede algo. ¿Alguien me puede leer lo que dice Mateo 19 del 21 hasta el 25, mis hermanos? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Gracias, mi hermano Yesem. Nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que luego, ¿no es cierto?, frente a esta pregunta de este joven rico, ¿y qué más, ¿no es cierto?, tiene que hacer él? Jesús le responde. Le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ya cuando nosotros, hermanos, vemos este texto, debemos darnos cuenta que cuando acá habla de la palabra perfecto, no se refiere a la palabra perfección como Dios es perfecto, ¿ya? O Dios es 3 veces santo, ¿no es cierto? Dios es completamente perfecto, Él no se equivoca, ¿no es cierto? Él no pasa, y lo que significa, todo lo que significa la perfección de Dios. No se está refiriendo a esa palabra o a ese concepto. Cuando habla, se refiere a perfecto, se está refiriendo a un concepto más adecuado para entenderlo nosotros, de madurez. ¿Qué me falta para ser maduro? ¿Qué me falta para completar mi seguir a Dios? ¿Ya? ¿Qué me falta para mejorar, para ser más maduro, para completar lo que yo estoy haciendo? ¿Ya? A eso se está refiriendo el ser perfecto. Entonces podríamos decir, Jesús le dijo, si quieres ser completo, si quieres ser maduro en seguirme, ¿no es cierto?, en seguir mis mandamientos, en esto para obtener la vida eterna, entonces dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, ¿ya?
Cuando nosotros vemos este texto, mis hermanos, es interesante porque Jesús no le pide algo más, especificando, ¿no es cierto?, que si nosotros nos damos cuenta, el obedecer la ley se refería, ¿no es cierto?, principalmente a hacer cosas, ¿ya? O a obtener ciertas cosas, pero cuando él dice, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme, se está refiriendo a que todo lo que está, lo que ha hecho el joven rico, de alguna forma tiene que desecharlo. Dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y yo subrayé la última parte para explicar todo lo demás. Ya sus discípulos expresan acá algo sumamente importante. Dice, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos dicen esto? Esta es como, de alguna forma, la misma frase que los discípulos dicen, o este mismo lamento que cuando Jesús habla acerca del divorcio, ¿no es cierto? Entonces dice, no conviene tanto casarse porque Jesús revela, ¿no es cierto?, la realidad y lo que realmente Dios quiere con respecto al matrimonio y con respecto al divorcio. Entonces, los discípulos se dan cuenta que no era tan fácil y que entonces mejor no convenía tal vez tanto para lo que ellos entendían el casarse. En este caso pasa lo mismo. La respuesta de los discípulos da a entender toda la realidad de lo que está pasando. ¿Quién podrá ser salvo? Entonces, ellos dicen esto porque este joven rico de alguna forma era el prototipo de alguien que estaba siendo bendecido por Dios, era el prototipo de alguien que estaba siguiendo y que si alguien tenía que heredar la vida eterna, si alguien realmente tenía que ganarse el reino de los cielos, para los judíos y para los discípulos de Jesús tenía que haber sido este joven rico. Primeramente porque el joven rico dice que él ha seguido completamente la ley, ya él ha cumplido todas las cosas cuando Jesús le dice, yo cumplí todo. Segundo, era rico. Y dentro del contexto y de la tradición judía, de la tradición bíblica, de acuerdo a las concepciones del Antiguo Testamento, o dentro de las concepciones, ¿no es cierto?, de un judío, la persona que tenía bienestar económico era la persona que estaba siendo bendecida por Dios. La persona que tenía salud, que tenía bienestar, que tenía posesiones, que tenía una familia numerosa, que tenía grandes cosas, era una persona que estaba siendo dirigida, bendecida, respaldada por Dios. Era una persona que supuestamente estaba haciendo las cosas bien. El libro de Proverbios avala todo esto. Si nosotros leemos Proverbios, ¿no es cierto? Dice, como ejemplo, los sabios, ¿no es cierto?, tendrán riqueza, heredarán el reino, y hay muchas bendiciones para aquellos que son sabios, aquellos que son rectos, ¿no es cierto? Y todos los que son impíos, aquellos que son pecadores, van a tener solamente maldición y solo van a tener lo malo. Y al final, la concepción del Antiguo Testamento nos muestra un poco el hecho de que los que hacen cosas buenas y están con Dios, Dios los bendice y les da puras cosas buenas y les da bendición también material. Y los que no, los que están lejos de Dios, tienen maldición, incluso maldición material. Entonces, para estos judíos, que son los discípulos, este joven rico, al ser rico, lo más probable es que haya estado haciendo las cosas bien. Haya seguido a Dios y Dios lo esté bendiciendo mucho con respecto a esto. Además, dice que seguía y cumplía todos los mandamientos. Pero Jesús, ¿no es cierto?, frente a la segunda respuesta, desenmascara lo que es la verdadera condición de este joven rico. ¿Ya? Por eso los discípulos dicen, si este joven rico
no va a ser salvo o no está cumpliendo lo que Jesús dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque para este joven rico, ¿no es cierto?, cuando Jesús le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme, le está revelando, ¿no es cierto?, la dificultad o lo más difícil que el joven tenía que hacer para seguir a Jesús, o lo que tenía que hacer para realmente entregarse al Señor. Hermanos, cuando el joven se pone triste, es porque, ¿no es cierto?, dice que tenía muchas riquezas, y eso quiere decir que su corazón está en las riquezas. La misma texto ya nosotros hemos aprendido mismo en Mateo, ¿no es cierto?, y Jesús lo ha enseñado, dice que no podemos tener dos señores, ¿ya? Porque se va a menospreciar a uno y se va, ¿no es cierto?, a enaltecer a otro. No podemos ser, ¿no es cierto?, siervos de Dios y de las riquezas. Entonces, lo que está queriendo decir acá el texto, mis hermanos, que el corazón de este joven rico estaba en sus riquezas. Podía seguir todas las leyes, podía seguir todos los mandamientos que dijese el Antiguo Testamento, pero dentro de la concepción de cumplir los mandamientos para este joven rico, eran simplemente actos. Por ejemplo, no matar. Pero Jesús, en el Sermón del Monte, él habló y dijo, ¿no es cierto?, que si tú en tu mente le decías fatuo a alguien, maldecías a alguien, o le decías en otras traducciones tonto a alguien, lo estabas matando, eras igual que un asesino. Entonces, el seguir los mandamientos era algo que se cumplía primeramente en el corazón. Se seguían desde el corazón, ¿no es cierto?, y se externalizaban en las acciones. Este joven rico únicamente, solo con las acciones podía seguir los mandamientos, pero desde su corazón. No, porque el hecho de seguir los mandamientos es simplemente el hecho de rendirse a Dios. Yo sigo los mandamientos de Dios porque yo desde mi corazón me he rendido a Dios. Pero este joven no se había rendido a Dios, sino que se había rendido a sus riquezas. Su Señor eran sus riquezas. Por eso en el 22 ese joven, ¿no es cierto?, se entristece. Del 23, ¿no es cierto?, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y después da el ejemplo del camello, ¿no es cierto? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, ¿ya? Podemos tomarlo, de alguna forma era un refrán dentro del texto o dentro de la cultura de Jesús, ¿ya? Se refería, ¿no es cierto?, se refería principalmente al hecho de que los camellos tenían grandes lugares que podían pasar por las puertas, ¿ya? Por las puertas de las ciudades, y estaban las ciudades, ¿no es cierto?, condicionadas a tener grandes puertas para que aquellos que tenían poder, aquellos que venían en camellos, aquellos que venían en caravanas, pudiesen pasar fácilmente, ¿ya? Pero el reino de los cielos, ¿no es cierto? Y esas eran las entradas grandes para los reinos, eran expeditas para estos que eran importantes. Pero en el reino de los cielos, ¿no es cierto?, la entrada para una persona rica era como de una aguja, donde un camello no puede pasar. Y cuando acá se refiere, ¿no es cierto?, que es difícil que una persona rica, ¿no es cierto?, que entra al reino de los cielos, es difícil que entrar un rico en el reino de los cielos, no se refiere al hecho de simplemente tener riquezas, sino que se refiere al hecho de aquel que es rico, pero que pone su corazón en las riquezas y se cree rico, ¿ya? Sabe que él tiene riquezas, sabe que tiene poder, pero además él se apoya en esas riquezas, se apoya en su condición, y él, ¿no es cierto?, al ser rico no necesita de nada más, ni de nadie más. Por ende, no necesitaría de Dios.
Y nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de esto. Y es acá donde esta verdad choca con los discípulos, ¿ya? Choca con los discípulos y por eso los discípulos dicen, ¿quién podrá ser salvo? Porque los ricos para ellos eran aquellos que están siendo bendecidos por Dios. Pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, el libro de Job, que dentro de los libros de sabiduría, equipara esta situación o normaliza esta situación. Proverbios nos habla, ¿no es cierto?, de que aquellos que son bendecidos por Dios tienen riquezas, pero Job, ¿no es cierto?, el libro de Job nos habla de que aquellos que tienen riquezas también le pueden pasar cosas malas, o aquellos que están bien con Dios también les pueden pasar cosas malas, y aquellos que tal vez no están con Dios, tal vez sí pueden tener riquezas. Entonces, debemos nosotros también tener esta condición. Romanos 9, 30 al 33 dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ellos por fe, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Les pongo este texto porque esto pasó con el joven rico, ¿ya? El joven rico es avergonzado porque su ¿no es cierto? Su fe, o no es la palabra la fe, su seguridad estaba en que él había, ¿no es cierto?, cumplido la ley. Pero resulta que el ganarse o el acceder a la vida eterna, a la salvación, es por fe, ¿ya? Y él había creído en la ley, pero esta ley al final es de tropiezo, porque nadie realmente ha podido cumplir la ley, ni siquiera este joven rico. Ya, ¿no es cierto?, para ir apurándonos un poquito en este texto, nosotros nos vamos a dar cuenta que después el verso 19 del 26 al 30 nos dice lo siguiente, ¿no es cierto?, que es la continuación y la finalización de esta conversación que Jesús está teniendo. Y dice, y mirándolos Jesús les dijo, Jesús les responde acerca de esta pregunta, ¿quién, no es cierto?, podrá heredar la vida eterna? Que es lo que le preguntaron los discípulos. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué les dice esto? Porque estaba diciendo la verdad, Jesús. Para nosotros, los seres humanos, ganarnos la vida eterna es imposible. Nadie, aunque el Señor haya puesto la ley, para nosotros es imposible cumplir la ley, entonces es imposible ganarnos la vida eterna. No es por obras que podemos ser salvos. Ninguna obra de nosotros nos va a hacer, ¿no es cierto?, ganarnos la vida eterna. Más para Dios es todo posible. Para Dios sí es posible darnos la vida eterna a través de Jesucristo, y nosotros lo entendemos ahora. El 27 dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro pregunta esto a raíz de que el discípulo, ¿no es cierto?, no fue capaz de dejar todas sus cosas para seguir a Jesús, perdón, el joven rico. Pero estos discípulos sí. Y Jesús le dio la misma propuesta que a sus discípulos, ven y sígueme. Pero estos discípulos, ¿no es cierto?, fueron capaces de dejar todo. Dice 28, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bendita sea la palabra del Señor. Y hermanos, cuando nosotros vemos este texto, nosotros debemos entender primeramente que los discípulos
sí hicieron algo que era sumamente importante. El empezar el dejarlo todo para seguir a Jesús no les da a ellos la salvación. Es lo primero que debemos entender. Porque el dejarlo todo para seguirlo a Él no es mérito para obtener la salvación, porque no es por obras. Dios les quiso dar la salvación a través de la fe, de la salvación, ¿no es cierto?, por Jesucristo. Pero sí el dejarlo todo, el dejar cosas o entregarse al Señor, produce frutos espirituales en esta tierra, pero también en la venidera. Para los, ¿no es cierto?, para los apóstoles, ¿no es cierto?, dice que ellos van a estar sentados juzgando a las 12 tribus de Israel. Y cuando se refiere a las 12 tribus de Israel, hermanos, no se refiere, y deben ustedes entender esto, a, ¿cómo puedo decirlo?, a la nación de Israel como tal, como personas sanguíneas que nacieron en Israel, entonces son israelitas o son judíos. No se refiere a esto. Y quiero leerles lo que dice, ¿no es cierto?, Romanos 9, del 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Este texto quizás pudiese ser un poco extraño o difícil de entender, pero lo que está diciendo es que no todos aquellos que han nacido a través de la carne o son descendientes de Israel o de Abraham, por linaje, por descendencia de sangre, ¿no es cierto?, por ser hijos de los padres y de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, no por eso es que ellos van a ser realmente descendencia o hijos de Dios, sino solo aquellos que lo sean por la promesa. Y la promesa, mis hermanos, fue la siguiente, de que Abraham, ¿no es cierto?, el Señor le iba a dar descendencia y le iba a dar un hijo. Y esta promesa fue establecida y se hizo pacto porque Abraham creyó por fe. Entonces, la fe es la sustentadora de la promesa. La fe es la que hace o el que hace a alguien hijo de Abraham, aquel que lo hace israelita. El texto está queriendo decir que, y cuando se refiere, ¿no es cierto?, acá que, ¿no es cierto?, que ellos, los apóstoles, juzgarán a las 12 tribus de Israel, se está refiriendo a que juzgarán a aquellos que hayan aceptado al Señor por fe y que sean israelitas. No por ser israelita alguien o ser judío se tiene ganada la vida eterna o se tiene ganada la salvación. Siempre es por conocer a Jesucristo, aceptarle como Señor y Salvador. Y este texto, ¿no es cierto?, nos habla un poco de lo que es lo escatológico, lo de los fin de los tiempos, y nos dice, ¿no es cierto?, que los discípulos, ¿no es cierto?, van a tener un lugar especial, los discípulos, los apóstoles. Pero además dice que todo aquel que haya dejado, ¿no es cierto?, a la familia, posesiones, que haya dejado de alguna cosa, dice, heredará la vida eterna, refiriéndose especialmente al hecho, mis hermanos, de que el texto nos está mostrando lo radical de entregar nuestra vida por el Señor. Porque, ¿no es cierto?, aceptar a Jesucristo no se trata de una oración, ni decir, ya, yo levanto mi mano, acepto al Señor, de sentirme bien en un momento, de tratar de orar a veces, de buscar la Biblia, sino de realmente entregar nuestra vida a Dios. Y es algo que debemos practicar y esforzarnos cada día, porque es algo constante. Por eso se trata de dejar casa, de dejar hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, tierras, por el nombre del Señor. Porque está hablando de dejarlo todo, entregarlo todo al Señor. Y algo, ¿no es cierto?, por lo cual nosotros debemos esforzarnos. Es por eso que después al final,
el texto, y yo quiero que nos quedemos con el texto 30 que dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Por qué dice? Yo quiero que nos quedemos con el verso 30. Si ustedes ven acá, yo quiero que pensemos rápidamente. Acá está en este dibujito la historia del joven rico. Ya el joven rico que ya está hablando con Jesús. Y atrás vemos a una familia con un niñito. Nosotros debemos conectar estas dos historias que hemos visto, estas dos temáticas. Los niños que Jesús permite, ¿no es cierto?, que se acerquen a Él. Y este joven rico que tengan en cuenta, Jesús permite que se acerque a Él porque le dice, ven y sígueme. Pero es el joven rico el que toma la decisión de alejarse tristemente porque no era capaz de entregar todo al Señor. El verso 30 dice, los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. O muchos, ¿no es cierto? Postreros serán los primeros. Cuando se refiere a esto, se está refiriendo a que en el contexto que estamos viendo, los postreros, que podríamos nosotros decir que son los inferiores, los últimos, los que no son tan importantes como los niños o los que son como niños, aquellos que son necesitados, dice, bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un paralelo y podemos nosotros relacionarlo con el texto que dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que saben que son pobres, que necesitan a Jesús, como los niños que necesitan a un padre, y que saben que son los menores, los últimos, ellos van a ser los primeros. Pero los primeros, como este joven rico, ¿no es cierto?, que tiene riquezas, que parece ser bendecido por Dios, que siguen ¿no es cierto?, los mandamientos, y que dentro de los estudios se dice que este joven era un joven dirigente dentro del pueblo. Nosotros debemos entender que este como primero termina siendo último en el reino de los cielos, porque no fue capaz de reconocer y de hacer algo por su necesidad de Dios. Hermanos, nosotros debemos darnos cuenta de que este texto nos está hablando fuertemente a nosotros, de nuestra necesidad de Dios. Filipenses 2 nos habla, si ustedes lo leen, nos habla claramente de que nosotros debemos vernos como inferiores a los demás, ver a los demás superiores a nosotros. Ese es, de alguna forma, lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros no nos demos valor a nosotros mismos, sino que el Señor sea el que nos dé valor a nosotros. Nosotros mostrarnos humildes como niños, como aquellos que necesitan a Dios, y no como este joven rico que es capaz de, ¿no es cierto?, de no buscar al Señor o de dejar, ¿no es cierto?, de seguir al Señor por todo lo que ha logrado por sí mismo. Mis hermanos, ¿alguna pregunta, algo antes de finalizar? Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice y usted está con nosotros, Señor. Porque usted nos enseña en este día, Padre mío, y nos permite aprender un poco más. Gracias, Señor, porque usted nos permite disponer un tiempo, Padre Santo, de estar con usted. Nos permite disponer un tiempo, bendito Dios, de guardar y de dejar para aprender de su palabra. Le pido, Señor, que nos enseñe cada día a depender de usted, a humillarnos nosotros para que usted sea exaltado en nuestras vidas, para que usted crezca, Padre mío. Enséñanos, Señor, a ser cada día como usted quiere que seamos, Padre mío. Bendíganos a cada uno, Señor, en nuestros hogares y en nuestras familias, Señor. Usted siga con nosotros, su presencia siga con nosotros y sea bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden desbloquear sus micrófonos ya para ir despidiéndonos.
Así que el Señor les bendiga. Chao, hermano. Cuídense. Bendiciones. Chao, chao, cuídense. Chao, gracias. Saludos. Chaito. Chao. Chaito. Déjame. Saludos, Jensen. Chao, saludos, hermana. Ah, tanto tiempo sin verte. Ay, sí. Mucho tiempo. Saludos a tu esposa. A su nombre, mi hermana. Chao. Chao. Chao.